El Sol de Antequera y ATQ Radio Televisión, y la verdad que comentábamos en esta pequeña pausa publicitaria, vamos a unificar la tercera y cuarta parte para ceñirnos al espacio y al horario que tenemos. Unificamos el tema de alcaldía, de candidata y de propuestas para mejorar, y la verdad que hay que darle cancha a Juan Benítez y Luis Casero para que le lleven las propuestas de la calle. Y como le pedimos a todos los candidatos, pensar en positivo y con propuestas para que se sepa lo que harían en el caso de gobernar y tener esa decisión y capacidad política, ¿no? Intentar evitar las críticas y hablar de los que no están. Vamos a centrarnos, aquí está Lola Quintana, Izquierda Unida, y preguntarle por nuestros colaboradores, y también decir a Lola que vamos a hacerle diferentes preguntas que nos han mandado por las redes sociales para que sea Lola la que responda. Así que, Luisa y Juan, cuando queráis, empezamos a preguntarle a Lola Quintana, que es la candidata para Izquierda Unida. Ya quedó claro en la entrevista que le hemos realizado recientemente en el Sol de Antequera, que ella se presenta para gobernar y no para pactar. Lo dejó muy claro y me lo insistió. Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Bueno, yo quiero ser alcaldesa porque creo que puedo aportar a la ciudad un modelo distinto de desarrollo económico, de avance social. Yo quiero ser alcaldesa de los antequeranos porque además creo que es necesario gobernar de otra manera, y me explico. Nosotros tenemos una bandera, que es la democracia participativa, la participación ciudadana. Entonces yo quiero gobernar escuchando a los vecinos, pero no escuchando al vecino y dándole la palmadita en la espalda y eso está muy bien, no, sino creando los instrumentos y los foros donde el vecino pueda participar y su opinión pues sea tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Ahí hay un ejemplo en este periodo de 2 años de cogobierno donde hemos puesto en marcha los presupuestos participativos. Lástima que ahora se esté haciendo una participación muy descafeinada, y eso la verdad que es la democracia en sentido puro, ¿no? Donde en los barrios han podido decidir cómo y en qué se gasta una parte del dinero público y en qué obra. Y luego también quiero ser alcaldesa porque creo que Antequera tiene una serie de potencialidades para la creación de empleo, bueno, pues que en estos años se ha ido dando bandazos sin un modelo productivo claro, y nosotros, bueno, pues tenemos una potencialidad magnífica desde convertirnos en esa plataforma de distribución, creando empleo de verdad estructural, el tema de nuestra situación geográfica, pero también de nuestra propia riqueza a nivel cultural, a nivel monumental, para ofrecer ese turismo de calidad, para que Antequera sea sede de universidades, de estudios, y bueno, y el apoyo al comercio tradicional, y luego también potencial la agricultura y la ganadería. Entonces quiero ser alcaldesa de Antequera porque creo que se pueden hacer las cosas de otra manera, hacer una ciudad más cohesionada, porque Antequera es Antequera, y también su anejo, y sobre todo pues pensando en las personas. Quiero ser una alcaldesa donde lo que me importa son los ciudadanos. Eso es lo mejor. Mira, Lola, creo que era Azaña el que decía que las promesas electorales se hacían para no cumplirlas. Yo no creo que eso sea así, pero sí creo, y de hecho dentro de nada lo veremos, todos los partidos se encargan de hacer unos panfletos que no los lee nadie, por desgracia. Yo los he leído todos hasta que ya dije, hasta aquí he llegado, porque las promesas no están para que no se cumplan, sino que son mentiras muchas veces. Entonces, mi pregunta es, ¿qué lleváis de propuesta vosotros, por ejemplo, para potenciar la cultura en Antequera? ¿Qué podríais proponer para que la educación en Antequera sea completamente distinta, o cambie, o se mejore simplemente, y se mantenga lo bueno que tenga que hacer? Y sobre todo, ¿cómo estimular a los ciudadanos para que dejen de pasar de todo? Sí. Bueno, antes en Petit Comité, bueno, antes comentábamos que es verdad que, creo que además lo decía Luisa, ¿no?, que los ciudadanos tienen una gran desconfianza hacia la clase política, y yo los entiendo. Cuando vemos los casos de corrupción, cuando vemos que aquí la gente viene pues a eso, a incumplir las promesas y a enriquecerse, pues lógicamente los ciudadanos desconfían. Y además, con esta situación de crisis económica, donde están pagando las consecuencias, pues los más débiles, el pensionista, el trabajador, el funcionario, al final la gente está desencantada. Yo comprendo ese desencanto, pero yo quiero decirle a los ciudadanos que no todos somos iguales, ¿no? Yo creo que nosotros aquí en Izquierda Unida lo hemos demostrado con hechos, e intentando hacer un trabajo serio. Nos habremos equivocado, está claro, pero sí hemos intentado ser coherentes. Hay 2 cuestiones que me preguntan que son fundamentales.
y que pasan precisamente por construir una Antequera mucho más igualitaria, mucho más cohesionada. El tema de la cultura, pues nosotros planteamos que hay que fomentar el acceso a la cultura, porque muchas veces se hacen actos culturales, pero no llegan a todos sitios, ¿no? O a lo mejor la capacidad de la gente no permite que lleguen. Entonces nosotros estamos planteando que es necesario que en Antequera haya un centro cívico donde no solo se facilite la participación de la gente, sino también el acceso a la cultura. Eso no lo tenemos, es una cuestión que nosotros llevamos en el programa electoral y que si tenemos la posibilidad, además de tenemos el sitio buscado, sería la actual Casa de Cultura. No se da por edificio, no se da por edificio. Ese es un edificio, pues, creo que reúne unas condiciones una vez que se desaloje por parte del conservatorio. Espero que sea pronto, porque eso sería buena señal de que el conservatorio ya tiene un edificio nuevo. Entonces, un centro cívico, y también hay una cuestión que nosotros queremos acercar la cultura a los barrios. ¿Eso qué quiere decir? A mí me plantean muchas veces en los barrios, no ahora en campaña electoral, sino en la relación normal que debemos de tener, que no hay actividades culturales en los barrios. Entonces estamos planteando que es necesario que en cada barrio haya una especie de centro cívico pequeño en los barrios y en los anejos. Los anejos ya tienen ese local de uso múltiple que puede hacer las veces de centro cultural, social, pero allí, por ejemplo, no se representa una obra de teatro. Pues eso es acerca de la cultura. No se hace una pequeña actuación musical, ni las exposiciones. Nosotros planteamos que las exposiciones pueden ser itinerantes, claro, de forma manera que al ciudadano, antes de sacarlo de su sitio, nosotros le llevamos la cultura a ellos. Y luego, bueno, pues apoyar y mejorar nuestro patrimonio que tenemos, nuestro legado cultural, nuestro patrimonio también monumental, y también acercarlo a los niños. El tema de la educación para nosotros es una prioridad, porque estamos formando los hombres y mujeres del mañana, ¿no? Nosotros decimos que hay que tener una educación pública y de calidad. Eso desde el ayuntamiento, bueno, pues mejorar de forma permanente pues los centros que dependen del ayuntamiento, en este caso la educación primaria, y además llevamos varias propuestas en materia de educación. Vamos a ver, nosotros queremos crear empleo, tendremos por tanto que coordinar nuestras potencialidades de creación de empleo con la formación de nuestros jóvenes. Estamos planteando la necesidad de nuevos ciclos formativos en los institutos que preparen y capaciten para las profesiones que aquí en Antequera, desde el punto de vista del turismo, sobre todo del tema de la energía renovable, del tema del medio ambiente. Planteamos también nuevas escuelas taller, también orientada a esos yacimientos de empleo. En definitiva, darle la oportunidad a los antequeranos que se puedan formar aquí hasta donde puedan, y también ser reclamo para otros estudios, por ejemplo, un tema de agrónomo, que sería ideal que pudiéramos tener esos estudios universitarios aquí en Antequera. Lola, en las redes sociales, en Facebook concretamente, nos apuntan cuál es la postura de Izquierda Unida si gobernara. En los últimos años se diferencia cultura de festejos, y nos apuntan que a cultura se da el mayor presupuesto, pero luego todo se gasta en festejos, hablando que luego lo es eso de la feria y todo eso. En el caso de Izquierda Unida, sí, sobre esta postura. Nosotros tenemos, de hecho, cuando entramos en el gobierno, una de las cuestiones que planteamos es que había que separar la cultura de los festejos. Hay gente que no está de acuerdo, pero nosotros pensamos que una cosa es la cultura, que efectivamente al final se queda con menos presupuesto y se pueden hacer menos cosas. Esa política de extender la cultura al final no se hace. Y luego está el tema de los festejos. ¿Por qué? Porque se tiene la cultura como una cosa de unos pocos, ¿no? Minoritaria, ¿no? Y entonces al final se queda en una serie de espectáculos donde somos pasivos y son solo una parte de la sociedad antequerana la que participa. Y el tema de los festejos, bueno, pues como si tú montas una cabalgata, pues la verdad de todo el mundo y demás, tiene que haber ambas cosas, no son incompatibles. Ahora lo que nosotros sí hemos criticado es que se puede hacer una feria, una buena feria, sin gastarse los 100 y pico de millones de las antiguas pesetas que se gastaron, ¿no?, hace un par de años, y sobre todo porque al final esos son excesos. Yo en el último pleno incluso criticaba un gasto que me parece frívolo, ahora que además hay mucha, Luisa de esto sabe más que yo, de personas que están pasando penuria, pues veíamos un gasto de unos 15.000 euros de tema de tickets, de consumiciones. Creo que la feria tiene que convertirse en otra cosa, y además la feria también es cultura, porque son nuestras tradiciones gastronómica, de cante, de baile, pero al final se convierte en otra cosa. Entonces yo creo que no es incompatible, pero hay que equilibrar. De todas maneras, yo creo que hay una urgencia aquí ahora mismo en Antequera que estamos obviando, aparte de la crisis. Hay mucha gente que lo está pasando realmente mal.
mal, pero en unas condiciones casi rayando la pobreza, ¿eh? ¿Cómo le llega que se gasten millones en una feria, que se gaste tanto dinero en cosas que pueden no tener una utilidad muy necesaria? ¿Cómo le llega esto a esta gente? Y si tú llegas a ser alcaldesa, esta prioridad, porque además lo mínimo que puede tener una persona es una casa y un trabajo, ¿cómo plantearía esta prioridad para que hubiesen menos pobres? ¿Qué presupuesto habría que hacer en un ayuntamiento en tiempos de crisis? ¿Por qué nos limitamos a para esto tanto, para lo otro tanto? ¿Por qué no nos sentamos de una vez y decimos qué necesidad real tiene Antequera? ¿Cuántos pobres hay? ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿En qué calle? ¿Qué ayudas sociales tiene? Un estudio real, porque hay gente que no tiene nada, que está en Cáritas y viviendo en unas condiciones que no tienen por qué ser así. Y luego hay otros que se están aprovechando de subsidios de desempleo, de todo lo que le viene encima. Funciona mucho el clientelismo, funciona mucho el amiguismo y hay gente que no tiene nada. ¿Cómo lo ve Quintana? Bueno, vamos a ver, nosotros es que por desgracia tienen rostro las personas que lo están pasando, Claro. están pasando mal, son muchas familias. Nosotros en primer lugar somos una fuerza política que estamos en contra de los recortes que se están haciendo. Eso de entrada es así, nos parece que la crisis no la tienen por qué pagar aquellos que no la han provocado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, porque se está resintiendo todo. Cuando le congelan al pensionista su pensión, cuando al funcionario público, que es el maestro de nuestro hijo, el médico, bueno, pues les recortan, está claro que eso es totalmente injusto, el tema de elevar la jubilación hasta los 67 años. Nosotros estamos en contra de esos recortes. ¿Por qué? Porque eso también está afectando de forma negativa en el ayuntamiento. Menos inversión, menos obra pública, menos albañiles, menos peones que pueden trabajar en la calle y por lo tanto más paro. Contra eso, lo primero, son medidas equivocadas. ¿Nosotros qué decimos? Que a nivel del Estado hay que hacer una reforma fiscal progresiva. ¿Para qué? Para que el Estado tenga más dinero de aquellos que más tienen y que con ese dinero invertir en política social. ¿Y nosotros qué haríamos? Primero, hacer un plan de empleo a nivel municipal, cogiendo a determinadas familias, según las cargas familiares, el tiempo que lleven en el INEM, y hacer un programa de empleo. Incluso lo hemos propuesto a Zapatero, que Cayo Lara se lo ha llevado a Zapatero. Entonces, bueno, pues hay una posibilidad de hacer un contrato de trabajo con una formación. Porque si somos conscientes de que si el modelo productivo hay que cambiarlo, está claro que la gente la tenemos que formar. Entonces esa es una de las propuestas que nosotros haremos, un plan de empleo a nivel local. Y luego hay otras cuestiones que ya algo hemos hecho en esta legislatura. Once a thing's been done, it's been done. So why all this nostalgia? I mean, for the 60s and 70s, you know, looking backwards for inspiration, copying the past. How's that rock and roll? Do something of your own. Start something new, you know. Live your life now. Know what I mean? Citroën DS3. Citroën, iniciativas Sotran en Polígono Industrial de Antequera en el 952 84 02 10. Lola, lo público, en el caso de lo que plantea Luisa Casero, confía mucho en lo privado. Lo privado es magnífico lo que hace, y si no fuera por muchas instituciones privadas no sabíamos lo que hemos atendido a los pobres. Pero quizás hace falta al ayuntamiento una organización pública que sepa distribuir eso. Claro. Nosotros defendemos los servicios públicos, bueno, pues porque entendemos que eso es lo que debe de garantizar el acceso igualitario. En el tema de lo que decía antes Luisa, uno de los grandes problemas es que en estos años en Antequera se ha abandonado la construcción de viviendas protegidas. Eso ha hecho, bueno, pues que mucha gente pues tiene aquí al mercado libre y ahora mismo, bueno, pues serían con una hipoteca que no pueden pagar. Algo hemos hecho en este tiempo, ya tenemos comprometido esa promoción en la antigua nave de Torres para hacer pisos de VPO. Además el Bajo pues se va a dedicar a una guardería pública que también es un déficit aquí en Antequera. Entonces nosotros hemos hecho una apuesta por la vivienda. Y en materia de empleo se ha cometido también un error.
Y nosotros una de las cosas que estamos diciendo es que hay que crear oportunidades para la gente joven. Eso quiere decir el tema de las naves de VPO, es decir, que una parte del suelo industrial que tiene el ayuntamiento lo dedica a construir naves de VPO, las sacas a concurso, jóvenes autónomos y demás, se pueden empezar un negocio. Y también también estamos hablando de los microcréditos, que ya no lo han copiado, pero bueno, es una propuesta de Izquierda Unida. Mira, yo siguiendo, si es que a mí me interesa mucho lo de la propuesta, porque me parece muy acertada la respuesta que me has dado, pero sin embargo veo ya aquí la diferencia entre lo que es una promesa y lo que después pueda surgir o pueda salir o no. Pero, por ejemplo, tú has dicho cosas de educación, que eso no va a depender nunca de la alcaldía. La alcaldía podrá proponer, pero será el quien gobierne en la Junta de Andalucía o en Madrid la que lo conceda. Bueno, algunas cosas sí, otras no. Pero la mayoría, por ejemplo, los ciclos de formación profesional, por mucho que quiera un alcalde, no lo puede poner. Depende cómo lo pelee y dónde lo pelee. Pero, por ejemplo, una escuela taller que tú la dediques eso sí, ahí a sí, una por eso yo no te he citado la escuela taller. Eso depende de... Pero sin embargo, a mí me gustaría que en esa promesa electoral no dijese y se va a hacer, sino procuraremos o intentaremos o haremos lo imposible para que eso surja. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, con respecto a la cultura, me parece totalmente acertado lo de que la cultura vaya a los barrios. Tú sabes que yo colaboro con muchos ayuntamientos, no con este porque sea socialista, colaboro con ayuntamientos de Izquierda Unida, por ejemplo de Archidona, colaboro con ayuntamientos que han gobernado el PP, como por ejemplo el Rincón de la Victoria, con el de Cuevas, que han gobernado antes Izquierda Unida y después los socialistas, de todos, porque yo siempre he dicho que si tú tienes algo, si no lo das a conocer, no sabes nada, o eres un ignorante. Y entonces yo he hecho lo imposible por llevar la cultura a los barrios, y esas noches de luna que hicimos hace unos años por los barrios, en el Carmen y demás, pero sin embargo hay dos o tres cuestiones que me gustaría que me respondiese a ver qué haríais. Por ejemplo, una, cómo incitar a la gente del barrio, porque se asomaban, pero no llegaban, creían que esto que ven a reírse, o esto que es algo, a ver qué pensamos. Y dos, el gravísimo problema que yo siempre peleo y lo digo, ¿qué les pasa a los concejales que no van a los actos culturales? Es que la cultura es del que gobierna solo y exclusivamente. ¿Cómo se puede criticar una cultura que se ha hecho mal? Si tú, digo no tú en este caso, sino cualquier concejal, yo sé que te he visto algunas veces, pero si no ha ido a los actos culturales. Bueno, yo no es que estuviese criticando, es decir, creo que es que hay que apoyar más. Se ha hecho pues una serie de actividades desde el punto de vista del teatro, de la música, que yo creo que han sido positivas y han sido buenas. Lo que pasa es que creo que hay que apoyarlas de otra forma. El tema de los vecinos de los barrios es complicado, Juan. Es complicado porque, claro, es como el tema de la participación. La primera vez que yo fui a un barrio a contarle a la gente que ellos con su voto iban a decidir cómo se gastaba una parte del dinero público, alguna gente me decía, oye, ¿qué me estás contando? Pero sabes una cosa, que eso fue la primera vez. A la segunda ya vinieron un montón de gente más, ¿no? Además intentamos socializarlo, esto hay que empezar desde abajo. Y luego el día que fuimos a poner la urna, oye, pues fue todo el mundo a votar, incluso alguna gente se enfadó porque no se habían enterado de que se hacía el proceso, era una experiencia nueva. También fue pocos días antes de marcharnos del equipo de gobierno, pero queríamos dejarla concluida. Y yo estoy de acuerdo, Juan, es complejo, no es fácil. Y curiosamente... Pero hay que poner en valor lo que tenemos. Eso es lo que yo no he dicho criticar, no me refiero a que haya hecho una crítica, sino a que en general se suele hacer eso. Y hay dos cosillas más que me gustaría. Efectivamente, no te he encontrado nunca en esos barrios alguien que te diga que en la República los presupuestos se hacían participativos, y durante mucho tiempo en muchos pueblos de la comarca, lo tengo recogido y registrado, se hacía eso de los pueblos, el ayuntamiento a través del pueblo, con aquellas juntas electorales, aquellas juntas de gobierno y demás, ajenas por completo a los concejales, se repartían. ¿No te he encontrado nunca nadie? No me he encontrado. A mí sí me lo han contado y lo tengo recogido. Yo creo que y la otra cosita, porque sí me interesa el compañero mucho. Antonio sí me ha referido algunas veces. Alguna vez ya hablaré yo con él, verás cómo coincidimos en esto. Después otra cosa, ha hecho alusión a la feria. La verdad es que yo me dedico, como siempre, desde mucho tiempo a todas las tradiciones y demás. Y concretamente yo no estoy de acuerdo con la feria, lo digo sinceramente, y además lo digo con documentación si queréis y con fundamentación, y es lo siguiente. La feria tenía sentido cuando existían solo 4 fiestas a lo largo del año, de 3 días, que era Navidad, Carnaval, Semana Santa y feria. Hoy la feria es cada fin de semana.
Entonces, ¿habéis pensado alguna vez, y esto se lo haré a todos los políticos que vengan por aquí, ¿habéis pensado alguna vez si efectivamente merece la pena mantener la feria como es o merece la pena que intentemos variarla? O recuperarla también, ¿no? Recuperarla, o sea, yo es que no lo sé. Por eso yo hablaba, claro, la feria no puede limitarse solo a beber y a comer y a pasarlo bien. Bueno, porque afortunadamente eso está más cerca, ¿no? Y a destinos de Flamenca, sí, en Carta. La feria es otra historia, y entonces nosotros siempre decimos que eso tiene que recuperar las tradiciones del punto de vista gastronómico. Es que ahí tenemos un legado importantísimo, es una aportación cultural también. Entonces la feria tiene que ser algo excepcional, porque feria hay en todos los pueblos del entorno, y la feria al final se convierte en eso, en juerga, bueno, pues si viene alguna actuación más llamativa, pero yo creo que la feria no es, tenemos que... No debe ser. Llegamos a la parte final y vamos a conectar las lucecitas para avisarnos el tiempo que tenemos para preguntar y responder. Mira, Luisa, tu última... Yo voy a hacer una pregunta a colación de lo que ha dicho Juan, que muchas veces los concejales de cultura no están en los sitios, en los actos de cultura, y se critica. No puede ser que muchas veces se hagan los actos culturales desde un prisma nada más, o sea, que se haga del grupo que gobierna para ellos mismos, que el alcalde gobierna para sus votantes. Está enseñándose la duración de la pregunta. Venga, Lola, contéstame, ¿cómo se puede ser alcalde para todo el mundo? Pues escuchando a todo el mundo, que no es cosa fácil, pero hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. Los actos culturales tienen que ser para todo el mundo. Entonces, hay que dividir el presupuesto y acercar la cultura. Se enciende la luz de Lola, se enciende la luz de Lola. Pues yo insisto también en esto. Yo intento ir a los actos culturales, algunos por el tema de la obra, algunas veces no voy. Pero bueno, yo no sé lo importante es que le disfrute no será la posible, gente. No será posible que en los plenos, en vez de esos debates absurdos y esas tonterías y esas cuestiones personales, se llegasen a acuerdos concretos y se pusieran de acuerdo para decir, vamos a hacer este tipo de feria, vamos a hacer este tipo de actividades culturales, y que sean todos. Y entonces cuando se verá se enciende la luz de Juan Benítez para hacer la pregunta. Bueno, hay una junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura, donde además participa Juan, que es quien tiene que diseñar un poco la feria, pero la feria la llevan ya diseñada. Pero yo no recuerdo en una junta rectora donde se ha dicho, oye, ¿qué feria hacemos este año? Se enciende la luz, simplemente ha ido ya elaborado. Es un mini parlamento, porque de allí yo ya lo he comprobado. Tú tienes, lo digo tú, no por dirigirme a ti, sino el partido tal tiene que votar en contra porque eso es del PSOE o del PP o de no sé cuánto. Y nunca hay nada de eso. Eso nos molesta a los que no somos de ningún partido político, eso nos molesta mucho. Que no haya nunca un punto de acuerdo. Se enciende la luz, se enciende los comités. Bueno, lo que sí me gustaría emplazarle por el tiempo que hay, porque sabemos que Lola Quintana tiene en su agenda muchas actividades, aparte de venir como siempre que la llamamos, es que como a Lola vamos a verla más veces por aquí, pues lo que sería interesante es que pensamos lo que no se nos ha quedado en el tintero muchas cosas. Que se prepare para planteárselo más duro. Ya no Hoy no hemos portado bien. Y luego apuntar también... A que nos asuste, ¿no? No, estamos aquí para someternos, bueno, pues a vuestras preguntas y vuestras críticas. Entonces, Y ya para terminar, me gustaría otra pregunta en las redes sociales. Nos apunta que Lola Quintana aboga mucho por lo público y en el último pleno se apuntó el tema de las bicicletas, lo que se gastaba en el mantenimiento de las bicicletas y que se podía dedicar para otro transporte público. ¿Qué opinas tú sobre el tema de las bicicletas y el transporte urbano del autobús? Para terminar. Bueno, vamos a ver, nosotros apostamos por la gestión de los servicios públicos porque es lo que garantiza el acceso igualitario. Muchas veces la rentabilidad no es económica, sino una rentabilidad social, ¿no? Si no sería ese el objetivo. En el tema de la bicicleta es una experiencia, habrá que ver cómo se está potenciando. Está claro que el transporte público tiene que mejorar y si nosotros tenemos la oportunidad de gobernar, vamos a mejorar el transporte público porque hay muchas personas, nuestra ciudad es muy grande y hay muchas personas, sobre todo mayores, de los barrios más alejados que dependen para su vida cotidiana. Por eso nosotros cuando decimos el cambio pasa por la izquierda, que es el lema de campaña que hemos elegido, es porque el cambio pasa por hacer políticas de izquierda y eso es garantizar el tema de los servicios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha dicho en este caso el Partido Popular de privatizar el tema del suministro de agua y de la basura. Creemos que sería un error. Ya hemos tenido experiencia de privatizar servicios públicos y han sido pues bastante malas para el ciudadano y para el precio, para la subida del precio del recibo. Pues hasta aquí esta entrevista tertulia con Luisa Casero y Juan Benítez, a todos los colaboradores que irán desfilando por aquí para preguntarle cuestiones a los diferentes candidatos
y miembros de la lista. Hoy nos proponían un tema que haremos. Un día vamos a llamar a los independientes de la lista de los partidos políticos para las próximas elecciones. Gracias a Lola Quintana, candidata de Izquierda Unida, como dijimos en la entrevista anterior en el Sur de Antequera, la candidata más joven pero con más experiencia desde el año 95 en el Ayuntamiento de Antequera. Sorprendió el número 3 en aquella elección en 95 y ya nos sorprende que sea la número 1 en Izquierda Unida para los comicios locales. Muchas gracias a Lola y a nuestros colaboradores y a todos ustedes por escucharnos. Hasta aquí esta tertulia entrevista de las muchas que realizaremos a Lola y a todos los candidatos para estas elecciones municipales del 2011. Gracias a vosotros.